una patología congénita, ¿no? Nace el bebé con esto, que consiste en la interrupción de la luz esofágica, ¿ya? Ven acá, y algunas veces, la mayoría de las veces, tienen comunicación con la tráquea, ¿ya? Esta es la más frecuente, este tipo. Lo vamos a analizar los tipos, ¿no? Donde tenemos el bolsón esofágico superior, aquí hay una zona trésica y el esófago distal está en contacto con la tráquea, medio y una fístula. ¿Ya? Se produce, no sé, en uno de cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Un tercio de estos pacientitos son prematuros, como en gran parte las malformaciones congénitas de la vía digestiva, ¿no? Porque coexisten con polidramnios y el polidramnios es un factor de riesgo para el parto preterno, ¿no? En un 10% de los pacientes van a presentar anomalías cromosómicas, la trisomía 18, también la trisomía 21 y trisomía 13, ¿no? En la trisomía 18, 13 está siempre aquí el problema ético, que muchas veces dicen que no es compatible con la vida, ¿no? Estos casitos de estos trisómicos. Pero bueno, en mente y hace décadas se pensaba lo mismo de las trisomías 21, ¿no? Y no es así. Hay un ligero, digamos, predominio masculino. La edad materna avanzada es un factor de riesgo, también la diabetes materna. Y hay un ligero aumento eh, si es que tienes un hermano, ¿no? Si es que el feto tiene un hermano con atresia esofágica, que el segundo hijo también lo tenga, ¿ya? O un bebé de un padre afectado, ¿ya? Aumentan el riesgo. Esto, todo para que recuerden un poco de las relaciones del esófago, no es el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. ¿Ya? Está posterior a la tráquea, aquí está la tráquea y posterior a esta está el esófago, pero están muy cercanos. Por eso es que a veces en la cirugía, cuando se separa el esófago de la tráquea, se puede lesionar la tráquea, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y bueno, también su relación con el arco aórtico. ¿Ya? El arco aórtico está a la izquierda, miren, del esófago, pero hasta en un 10% de los casos puede haber un arco aórtico a la derecha, ¿ya? El arco aórtico generalmente está a la izquierda, por eso es que cuando entramos a operar entramos por el lado derecho, para no encontrarnos con el arco aórtico, ¿ya? Pero como ya les dije, pueden haber algunos casos que el arco aórtico esté a la derecha y por eso siempre es importante tener un ecocardio preoperatoria, ¿ya? Donde nos descarten esto. Y bueno, también la presencia del nervio vago, siempre hay que evitar lesionarlo, ¿no? Durante la cirugía. Esta es la clasificación. En realidad hay varias clasificaciones. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la anatomía, ¿ya? De cada tipo. Entonces, la más frecuente es esta, la tercera, la tipo C de Gross, ¿no? Sí, así de la clasificación de Gross. Es hasta un 86%, algunas series describen incluso mucho más, ¿no? Tenemos aquí el bolsón esofágico superior, ¿no? Cada vez que tenemos una atresia, una interrupción, siempre la parte superior, la parte previa a la obstrucción, se va a engrosar, ¿no? Se va a dilatar porque va a intentar vencer la obstrucción, además que se va a acumular aquí de saliva, ¿ya? Entonces va a intentar vencer esta obstrucción. Entonces es un esófago superior dilatado. Y el esófago inferior va a tener una comunicación con la tráquea, ¿no? Por eso es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. El esófago distal está entrando la tráquea. Entra la tráquea más o menos al nivel de la carina, ¿no? De 4 más o menos. Es la zona donde va a entrar. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? También hay pasaje de aire, ¿no? De la tráquea hacia el esófago distal.
por lo que en las radiografías vamos a ver aire en la cámara gástrica y en todo el intestino. ¿Ya? Cambio en la segunda en frecuencia es la tipo A, ¿no? La tipo 1, un 8% de los casos es la atresia esofágica pura. Acá no hay fístulas. Tenemos también el bolsón esofágico superior dilatado, ¿ya? Y tenemos un esófago distal que es pequeñito. ¿Ya? Aquí no hay ninguna fístula, no pasa el aire, no hay aire ni en el esófago distal, ni en la cámara gástrica, ni en el intestino. Y como no es estimulada esta cámara gástrica con aire, va a ser pequeñita. ¿Ya? Estos niñitos, estos bebés, tienen microgastria. Y bueno, en las radiografías no vamos a ver aire. ¿No? Está totalmente velada la cavidad abdominal. ¿No? En la tipo B es la atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal. Esta fístula normalmente está a nivel cervical. ¿Okay? Y el esófago distal está cerrado, por lo que aquí tampoco hay aire en la cavidad. ¿Ya? Puede muchas veces en la radiografía confundirse con la tipo A. ¿No? Luego, la tipo D también es 1% nada más, es la atresia esofágica con fístula proximal y distal. ¿Ya? Es la tipo D de Gross. Y acá también tenemos aire en la cámara gástrica y en todo el intestino, por lo que también puede ser confundida con la tipo 3. Las radiografías son similares. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a diferenciarlas? Cuando previo a la cirugía se hace una broncoscopía para descartar que no haya otra fístula. ¿No? Y la tipo E, la atresia esofágica, perdón, la tipo E no es una atresia esofágica, se considera aquí porque la embriología es la misma, ¿ya? Pero es la fístula en H. Hay permeabilidad del esófago, pero hay una fístula traqueoesofágica. ¿Ya? La frecuencia de anomalías asociadas es alta en la atresia esofágica, puede ser hasta un 70%, ¿ya? Que tengan por lo menos una malformación asociada. La más frecuente son las cardíacas, ¿ya? Malformaciones cardiovasculares, seguida con malformaciones de las vértebras. Cuando son malformaciones de las vértebras, generalmente es a nivel torácico. Malformaciones de los miembros, malformaciones anorrectales, puede haber malformación anorrectal, ¿ya? Renales, atresias o estenosis duodenales, también hasta en un 6% de los pacientitos. Eso es que siempre que tenemos un caso de atresia esofágica, hay que descartar que no esté presente también una atresia duodenal o una malformación anorrectal. ¿Ya? Hay acrónimos, el síndrome de Bacter, que engloba lo que son malformaciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades, o CHART, que quiere decir, bueno, engloba las siguientes malformaciones como el coloboma, malformaciones cardíacas, atresia de Coana, malformaciones genitourinarias, retardo de crecimiento y malformaciones en los oíditos. ¿Ya? El pronóstico, para evaluar pronóstico hay varias clasificaciones, ¿no? La que se usa ahora más es la de Spitz. Digo, la de Watterson y la de Montreal se dejó de usar. ¿Por qué? Porque tiene como indicadores, por ejemplo, la dependencia del ventilador mecánico, eh, la presencia de neumonía, ¿no? Pero estos indicadores ya ahora no son usados, ya que hay mayores avances en lo que es la cirugía, el manejo en la UCI neonatal, hay mejores conocimientos en cuanto a ventilación, en cuanto a antibióticos, entonces ya no son inmensos, ¿no? Pero sí el peso al nacer y la presencia de malformaciones cardíacas mayores. Un pacientito que no tenga, ¿no? Que tenga un adecuado peso, que no hayan otras malformaciones asociadas, la sobrevida va a ser incluso cercana al 100%. Pero si ya el paciente tiene un bajo peso al nacer, hay malformaciones cardíacas, la sobrevida disminuye mucho. ¿Ya? Entonces depende más que todo de las malformaciones asociadas que de la atresia esofágica en sí.
¿Ya? El diagnóstico prenatal, en realidad la precisión es baja, ¿ya? Máximo hay estudios que reportan hasta un 28% alto, ¿ya? De sensibilidad, entonces no es confiable. Se van a ver signos inespecíficos como el polidrapnios y la burbuja gástrica pequeña o ausente, ¿ya? Además que si se encuentra en la ecografía prenatal o malformaciones del síndrome Bacter, ¿no? De la asociación Bacter, también podemos sospechar que puede haber una atresia esofágica, ¿no? Una vez que nace el bebé, de riesgo, sospecha natal o un paciente con polidrapnios, hay que descartar o confirmar, ¿no? Que no haya una atresia esofágica, ¿no? Para esto lo que hacemos es pasar una sondita orogástrica, ¿no? Tiene que ser una sonda de un buen calibre, ¿no? Al menos una 10 French, intentar que sea una 10, si es una 12 mejor, porque una delgadita se nos puede enrollar y darnos un falso diagnóstico, ¿no? Entonces, si la sonda logra pasar hasta el estómago, se descarta obviamente la atresia esofágica, ¿ya? Pero cuando hay presencia de atresia esofágica, realmente la sondita se va a detener 10 a 12 centímetros nada más de la arcada dental, ¿ya? No, no pasa más. Entonces, al pasar esto, lo que tenemos que hacer es tomar una radiografía, ¿no? Una radiografía tóraco-abdominal. Y tenemos estas posibilidades, ¿no? Aquí tenemos la sondita enrollada, ¿no? En el bolsón esofágico superior. Miren, es una sonda gruesita, ¿no? En el bolsón esofágico superior no logra pasar más y tenemos aire en la cámara gástrica, en el intestino. Entonces, esta radiografía puede corresponder a una atresia, lo más frecuente, una atresia esofágica tipo 3. ¿No? Tenemos el bolsón esofágico superior y la fístula traqueoesofágica distal. Por esta fístula es que está pasando aire, esófago distal y todo lo demás del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Eh, entonces, vemos igual la radiografía nos sirve para descartar otras malformaciones, como por ejemplo hemivértebras, atresias duodenales, ¿no? Otras malformaciones, ¿no? Y la otra opción es esta. Vemos la sondita también, aquí la ven pegada, ¿no? Pero no hay aire en la cámara gástrica, no hay aire en el abdomen. Entonces, esto responde a una atresia esofágica tipo 1, que también podría ser la tipo 2, ¿ya? Pero por frecuencia pensamos siempre que pueda ser la tipo 1. ¿Ya? Esta es la forma de diagnosticar una atresia esofágica. ¿Y qué sintomatología va a tener este bebé? Lo más frecuente es la cialorrea, ¿no? Salivación excesiva. La saliva no puede pasar, ¿no? El esófago está atrésico, se va a acumular aquí la salivita y el paciente va a empezar a salivar en exceso, ¿no? Entonces, la primera medida en este paciente, obviamente no hay que alimentarlo, tiene que estar en NPO y hay que colocar una sondita oroesofágica de aspiración continua. Es una sondita que esté aspirando constantemente la saliva, ¿ya? Para evitar las aspiraciones. Puede pasar, puede aspirarse aquí, ¿no? Una broncoaspiración. Bien, como ven, ¿no? NPO, sondita oroesofágica de aspiración continua. Si es que es necesario que el bebé esté en ventilador mecánico, este tiene que ser a baja presión, porque no olviden que tiene una comunicación esófago con el estómago, entonces al ventilar va a pasar aire hacia el estómago y se puede distender mucho y llegar a perforarse. Ya hay que iniciar antibióticos también por un riesgo de aspiraciones y recordar que en realidad la cirugía no es un procedimiento de emergencia. ¿Ya? Hay que sí entrar pronto, pero primero estabilizar al bebé si estuviera descompensado. Hay que descartar también otras malformaciones asociadas, hay que hacerles por lo menos una ecocardio preoperatoria, ¿ya? Para ver que no hayan malformaciones cardíacas que comprometan la vida del paciente y requieran un manejo urgente
previo al manejo de la atresia esofágica. Si es que este es el caso o el paciente estuviera muy inestable, la verdadera emergencia, ¿no? Digamos, la urgencia en la atresia esofágica es ligar la fístula traqueosofágica. Entonces se puede solo ligar la fístula traqueosofágica y dejar la cirugía de la anastomosis esofágica para cuando el paciente esté más estable o en mejores condiciones. ¿No? Una vez que, bueno, se han descartado otras malformaciones, ya se prepara el bebé para sala de operaciones. ¿No? Se coloca el bebé en decúbito lateral izquierdo, se puede colocar ¿no? Estas manitas lo que hacen es expandir el tórax y o separar las costillitas para permitirnos operar mejor. ¿No? Las vías de acceso puede ser toracotomía o toracoscopía. ¿Ya? Los pasos son básicamente los mismos. En ambos el objetivo es ligar la fístula, ¿ya? Objetivo y restaurar la permeabilidad del esófago. ¿Mm? Bloque está entrando, se corta el salancho, el cerrato anterior y se ingresa en la cavidad torácica. Una vez que estamos en la cavidad torácica, cuando es por toracotomía, lo primero que se hace es ligar la vena ácigos, ¿ya? Porque pasa más que todo casi a nivel de la carina y por aquí es donde vamos a hacer la anastomosis, entonces nos va a incomodar, ¿ya? Entonces se liga y se corta. Ya está, ¿no? Ligando y cortando. Ácidos. Luego se identifica la tráquea, perdón, el esófago inferior que está entrando a la tráquea, ¿no? Esta sería la fístula tráqueo-esofágica y se va a ligar. Se puede poner puntos, se puede poner clips, pero un material que sea no reabsorbible, ¿no? Lo seccionamos y ligamos. ¿Ya? Ahí está ya todo ligado. Y luego vamos al esófago superior. El esófago superior es mucho más fácil de manejar eh, porque está con el bebé con una sonda, ¿no? Una sonda oroesofágica. Le pedimos al anestesiólogo que la mueva la sondita y así lo identificamos. Hay que empezar a liberarlo totalmente, ahí hay que con cuidado de no lastimar la tráquea. Ya se apertura, perdón, se apertura el esófago superior y se empieza la anastomosis. Primero la cara posterior y luego la cara anterior. ¿No? Y finalmente así es como queda. Miren, siempre lo previo, lo superior es engrosado, dilatado y el esófago distal es de menor diámetro. También podemos hacer el abordaje toracoscópico, ¿no? Una cámara de trabajo, una cámara y dos pinzas de trabajo. La visión es mejor, miren, acá está la vena ácigos. A veces aquí, si es que vemos bien, no es necesario seccionar la ácigos. ¿Ya? Igual identificamos, ligamos. Miren, acá están colocando clips en la fístula traqueosofágica. Se identifica el esófago superior, se separa de la tráquea, ¿ya? Empieza a separar de la tráquea para poder movilizarlo. La idea es que quede inmóvil, que se sobrepongan ambos esófagos, el superior y el inferior, al menos por 1 centímetro, para asegurar que la anastomosis quede sin tensión. ¿Ya? Se procede a aperturar el esófago superior y se empieza la anastomosis. Primero la cara posterior y luego la cara anterior. ¿Ya? Bueno, aquí pasa una sondita, ¿ya? Y finalmente así queda esta diferencia de calibres. En el posoperatorio, estos bebés van a la UCINEO. Miren acá, ¿no? Este es el esófago distal. Acá está la tráquea, está entrando a la tráquea. Este es el esófago proximal con la sondita que le están dando el anestesiólogo, ¿no? Queda tenso y finalmente así es como queda la anastomosis, ¿no? También hay otro término que es la atresia esofágica long gap, que es, bueno, gap en realidad es más o menos un 7% de los casos. Ya no hay todavía un consenso en definir lo que es long gap. Ya lo más aceptado es cuando el cirujano no puede hacer una anastomosis, ¿ya? Primaria porque la distancia entre los cabos es amplia, ¿ya?
Esta distancia puede expresarse en centímetros o en cuerpos vertebrales, ¿ya? Y si bien es cierto, la mayoría de las atresia long gap son las tipo 1, ¿no? La atresia esofágica pura no es exclusivo de estas, ¿ya? También pueden haber tipo 3 que sean long gap, ¿no? En las tipo 1, ya saben, generalmente vemos aquí la sondita y sin aire distal. Cuando pasa esto, tenemos que tener en cuenta que la distancia entre ambos cabos va a ser amplia, ¿ya? Por lo que no podemos hacer una anastomosis primaria. Entonces, ¿qué se hace en las atresias tipo 1? Lo que hacemos es una gastrostomía, ¿no? Realmente, una gastrostomía de inicio para alimentación. Se va a alimentar el bebé, vamos a esperar que crezcan los esófagos, crece el bebé, también crece el esófago. Y la mayoría de veces es posible realizar una anastomosis, ¿no? Después, que hacemos es mediciones seriadas, ¿ya? La primera como a las 2 semanas, así cada 2 semanas ir midiendo hasta que estos espacios se haya menos de 3 cuerpos vertebrales y podemos intentar hacer la anastomosis, ¿no? Hay otras opciones como también tracción de ambos cabos esofágicos, ¿no? Acá están, miren, traccionando el superior y el inferior, el uso de magnetos, bien, ¿ya? Y en caso estas opciones fallen, lo que se opta es los reemplazos esofágicos, que puede ser con colon, o un ascenso gástrico, con intestino delgado, ¿no? Siempre se intenta evitar llegar, obviamente, a este punto, ¿no? En el postoperatorio, realmente estos bebés pasan al aucineo, ¿no? Hay que tratar de tenerlos ventilados el menor tiempo posible, ¿no? Y como protocolo, entre el quinto y el séptimo día posoperatorio se le realiza un estudio contrastado, ¿no? Se le pasa contraste y vamos a ver esto. Miren, generalmente pasa, miren, esto está distendido, el esófago proximal está distendido, el distal es pequeñito, pero pasa todo el contraste, ¿ya? Esto quiere decir que nuestra anastomosis está bien hecha, que no hay ninguna fuga, nada, ¿ya? Y podemos empezar a alimentar al bebé por boca. Ahora, realmente siempre dejamos un dren torácico, ¿no? ¿Por qué? Porque si se abre esta anastomosis va a empezar a salir saliva y para que no se acumule en el tórax va a drenar, ¿no? Entonces siempre dejamos ahí colo. Ya cuando tenemos el contrastado, si todo está bien, sacamos el dren. ¿Qué otras complicaciones pueden haber? Ya esta ya la vimos, ¿no? La dehiscencia. Pasamos el contrastado y fuga. Pasa, mira, un poco, pero también fuga. Contraste. Realmente, si el paciente está estable, lo que se hace es un manejo conservador, ¿no? Eh, Dejamos al paciente todavía en NPO, con NPT, con antibióticos, con drenaje torácico que esté funcionando, ¿no? Y en una semana tomamos un nuevo contrastado. Y generalmente esta fístula cierra, ¿ya? Ha cerrado. ¿En qué caso se opera? Cuando el paciente tiene deterioro clínico, ¿ya? Si no, simplemente se espera. Otra complicación, dentro de las más frecuentes, es la estenosis de la anastomosis, ¿no? Estas van a ceder, en la mayoría de los casos, a dilataciones, ¿no? Y algo que no les he mencionado, también otra complicación es la dehiscencia o la recidiva de la fístula traqueosofágica. Eso sí requiere un manejo quirúrgico, ¿ya? Y estos bebés suelen asociarse con reflujo gastroesofágico, por lo que todos los pacientes con atresia esofágica reciben de manera profiláctica inhibidores de la bomba de protones, al menos hasta el año de edad, donde ya empieza la bipedestación y que puede ayudar a mejorar el reflujo, ¿ya? Pero como estos bebés se han manipulado el esófago inferior, pierden el ángulo de His, la motilidad del esófago no es la misma, entonces todo eso predispone reflujo, ¿no? Incluso muchos pueden requerir larga una cirugía antirreflujo,
¿no? Es más frecuente si es que ha habido una dehiscencia o si es que en las atresias tipo long gap, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta.